Bienvenidos otra vez para la última parte de toda la presentación, la parte octava que trata de la evidencia circunstancial y luego las conclusiones sobre toda la presentación. Esta es una de mis partes preferidas, espero que te guste. La pregunta es, ¿hay algún hecho que apoya la resurrección fuera del cuento bíblico de los evangelios, ¿no? Aquí nos apoyamos sobre J.P. Moreland. Sé que podéis poner la pantalla en pausa y leer esto detenidamente, así que sigo. Primero, los discípulos sufrieron por sus creencias. Es el primer hecho. Los discípulos sufrieron por sus creencias. Vamos a ver cuánto. En el momento de la crucifixión, sus seguidores estaban desanimados y deprimidos. Cualquiera que fuera crucificado estaba seguramente maldito por Dios. Era la perspectiva popular en aquel momento. Era el peor de todas las muertes posibles y las penas. Se les había enseñado desde jóvenes que Dios no permitiría que su Mesías sufriera la muerte, que es muy lógico. El Mesías tenía que ser el gran triunfador sobre los romanos, el liberador de Israel, probablemente de manera militar. Así que dispersaron y el movimiento de Jesús casi se detuvo ahí mismo, en el momento de su arresto y su pasión. Pero después de un breve periodo, abandonaron sus ocupaciones, se reúnen y se comprometen a difundir un mensaje muy específico. Jesucristo fue el Mesías de Dios que murió en una cruz, volvió a la vida y fue visto vivo por ellos. Y a partir de ahí, estaban dispuestos a pasar el resto de sus vidas proclamando esto sin ninguna recompensa desde el punto de vista humano, por lo menos. Se enfrentaron a una vida de penurias. A menudo se quedaban sin comida, dormían expuestos a los elementos, eran ridiculizados, golpeados y encarcelados. Estaban convencidos, más allá de toda duda, que habían visto a Jesucristo vivo de entre los muertos. Lo que no se puede explicar es cómo este grupo de hombres llegó a esta creencia tan particular sin haber tenido una experiencia del Cristo resucitado. Ahora, te voy a hacer una pregunta, una serie de preguntas. Si tú hiciste con tus amigos o amigas un crimen, imagina que sois 5 o 6. Imagínate que sois 12, 11, como los discípulos, y habéis robado algo en el supermercado. No sé por qué lo habéis hecho, estabais borrachos, no importa. Y alguien dice algo y tus padres o tus amigos empiezan a sospechar que habéis hecho algo. ¿Vais a admitir lo que habéis hecho sin ninguna presión mayor y avergonzados por lo que habéis hecho? Posiblemente no. Mantenéis la boca cerrada y ya está. Pero si luego el supermercado sospecha que sois vosotros, ha visto las cámaras y tal, y sospecha que algo ha pasado allí, y hacen acusaciones, y se acercan a vuestros familiares, ¿ahí lo vais a admitir? Posiblemente, probablemente no. ¿Quién sabe? Pero luego si el supermercado luego os denuncia a la estación de policía y tenéis que ir ahí a entrevistaros con la policía, cada uno por separado, ¿ahí vais a admitirlo? Si no os amenazan con una gran pena y si no tienen pruebas, posiblemente no. Mantenéis la boca cerrada, ¿verdad? Pero si luego os dicen que os van a llevar al tribunal y se monta todo un caso y estáis ahí todo en el tribunal y empiezan a hablar de penas, de multas grandes, ahí vais a abrir la boca y alguien va a contar la verdad, quizás a cambio para la libertad. Probablemente que sí, ¿no? Porque ya no se está haciendo tan listo el acto, tan conveniente. Si luego os amenazan nuevamente con ir a la cárcel 2 años y tener un registro criminal para el resto de tu vida, ¿cuál es la prioridad
de que alguien no chiva. Muy grande. Muy pequeño. Alguien probablemente va a chivar y decir, oye, yo no quiero ir a la prisión, yo tengo una carrera y esto es una cosa que se va a hablar de mí para el resto de mi vida. Esto no lo soporto. No, voy a contar la verdad. Si no solo por vuestras conciencias, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasó con los discípulos después de la muerte de Jesús, cuando intentaron hacerles reculcar sobre sus ideas. ¿Cómo defendieron los apóstoles sus convicciones? Ahí tenemos Santiago, Andrés, Pedro, Judas, Simón, Santiago, hijo de Alfeo, Bartolomeo, Tomás el dudoso, Mateo, Filip, Matías y Juan, Felipe. Vamos a ver cómo murieron. Decapitado en Jerusalén, crucificado en Patras, crucificado en Roma, Pedro, invertido. Decapitado en Beirut, Judas Tadeo. Despedazado en Pella, Simón el celote. Santiago, hijo de Alfeo, lanzado en precipicio y si como no murió, milagrosamente le apalearon. Bartolomeo fue despellejado y decapitado. Empalado fue Tomás. Mateo empalado y decapitado. Felipe crucificado. Matías apedreado y decapitado. Y para terminar, Juan. Le intentaron a hervir en aceite súper caliente, en un gran cuenco, y sobrevivió esto milagrosamente y vivió el resto de su vida tranquilamente en Éfeso, donde murió, probablemente cuidándose de la Virgen. No sabemos, hay un poco de debate sobre esto. Ninguno dijo que estaba mintiendo. Defendieron sus convicciones que habían visto al Jesús resucitado, defendieron las enseñanzas y seguían predicando por el mundo entero, no obstante sus sufrimientos, penurias y finalmente su ejecución a muerte de la manera más horrible posible. ¿Podía ser una mentira de verdad? A ti decidir. ¿Y qué de las otras religiones? Dicen los escépticos, porque los cristianos no son los únicos que defendieron sus convicciones hasta la muerte. Los musulmanes lo hacen, los hindúes, quizás los mormones, muchas religiones lo han defendido sus convicciones hasta la muerte. ¿Eso no demuestra que ellos también creen que sea verdad? Pues sí, ellos creen que sea verdad. Y si miramos el tema de los musulmanes, podrían fácilmente estar dispuestos a morir por su creencia. Pero esta revelación que se hizo Alá a Muhammad no se hizo de una manera públicamente observable. No pueden saberlo con certeza, lo hacen por la fe. No hay nada mal en eso. Pero no había otro testigo ocular que lo verifique. Mahoma no ofreció públicamente señales milagrosas para rectificar nada. Pero en este caso hay 11 personas creíbles sin motivos ocultos, sin nada que ganar o perder. ¿De qué otra forma se puede explicar? El segundo gran pilar de evidencia corroborativa o circunstancial para la resurrección de Jesús es que habían los escépticos que se convirtieron. Estamos hablando de claramente Santiago, el primo de Jesús, y luego Pablo, que era Saúl de Tarso, el judío. Fueron escépticos obstinados que no creían en Jesús antes de su crucifixión y en cierto modo se oponían al cristianismo, que se convirtieron y adoptaron la fe cristiana después de la muerte de Jesús. No hay una buena razón para esto, aparte de que ellos experimentaron al Cristo resucitado. A saber, Santiago, el primo de Jesús, y Saúl de Tarso son aquellos, vamos a verlo un poco más en detalle. En el antiguo judaísmo era muy embarazoso para la familia de un rabino no aceptarlo. Por lo que los escritores de los evangelios no tendrían ningún motivo para fabricar este escepticismo de parte de Santiago, si no fuera cierto. Josefo nos dice más tarde que Santiago, entonces líder de la iglesia de Jerusalén, fue apedreado hasta la muerte por su creencia en Jesús
después de haberlo resucitado. ¿Por qué cambió su vida? Pablo nos lo confirma. Jesús resucitado se le apareció. En el caso de Saúl de Tarso, él ejecutó a los discípulos de Jesús y a los cristianos de Jerusalén. Era un tradicionalista que odiaba la deslealtad de los cristianos. Sin embargo, de repente se une a su movimiento. ¿Cómo sucedió? Nos lo dice Pablo en Gálatas 1:12, vio a Cristo resucitado. No solo cambió su punto de vista, se cambió de creencia y su cambio fue tan en contra de su educación. Vio al Cristo resucitado en un evento público, presenciado por otros, aunque no entendieran lo que le estaba pasando. Realizó milagros en 2 Corintios para respaldar su afirmación de ser un apóstol de Cristo. Pues la conversión de los escépticos es un punto importante. Tercero, cambios en las estructuras sociales claves. En la época de Jesús, los judíos habían tenido 700 años de persecución. Los babilonios, asirios, persas y ahora los griegos y los romanos. Muchos habían sido dispersados y vivían como cautivos en estas otras naciones. Sin embargo, todavía hay judíos. No vemos a hititas, pericitas, amonitas, asirios, persas, babilonios y otros viviendo en esta época. ¿Por qué? Fueron capturados por otras naciones, se casaron entre sí y perdieron su identidad nacional, estas otras naciones. ¿Por qué no les pasó eso a los judíos? Esa es la mapa del crecimiento de la diáspora judía durante el primero y segundo siglo. El lo de rosa es el Imperio Romano, el otro en violeta es la de Partia, ahí ves a Jerusalén en el centro, y las comunidades judías en amarillo. Primero, sus estructuras sociales que les dieron su identidad nacional eran increíblemente importantes. Transmitían estas estructuras a sus hijos, las celebraban cada sábado y siguen celebrándolo cada sábado, y les reforzaban con sus rituales, porque sabían que si no lo hacían, pronto no quedaría ningún judío. Ahora aparece, y luego claramente estaban confiados por Dios. Creían que abandonar estas instituciones sería arriesgar sus almas a ser condenadas. Ahora aparece un rabino, Jesús, de una región de clase baja, enseña durante 3 años o poco más, reúne un grupo de seguidores de clase baja también, se mete en problemas con las autoridades y es crucificado junto con otros 30.000 hombres judíos que son ejecutados durante este periodo de tiempo. Pero 5 semanas después de ser crucificado, más de 10.000 judíos lo siguen y afirman que es el iniciador de una nueva religión. Y aquí está la clave. Están dispuestos a renunciar o modificar las 5 instituciones sociales que desde la infancia se les ha enseñado a honrar por encima de todo para su pueblo. Así que la implicación es que algo grande, grande, grande estaba pasando. Vamos a ver cuáles son estos cambios en las estructuras sociales clave. Primero, los sacrificios. Desde Abraham y Moisés enseñaron que necesitaban ofrecer, como he mencionado en otra parte de esta presentación, un sacrificio de animal cada año para expiar sus pecados. Dios transferiría sus pecados a ese animal y sus pecados serían perdonados. Pero de repente este pueblo judío ya no ofrece sacrificios. Segundo, la ley de Moisés. Los judíos enfatizaban la obediencia a las leyes que Dios les había confiado a través de Moisés. En su opinión, esto es lo que los separaba de las naciones paganas. Sin embargo, de repente estos seguidores de Jesús empezaron a decir que no te conviertes en un miembro honrado de su comunidad simplemente por cumplir las leyes de Moisés. Hay que hacer más, especialmente amar. Tercero, el Sabbat. Los judíos guardaban escrupulosamente el Sabbat, solo por devoción religiosa, cada sábado.
sigue siendo así. Si pasa a Israel, vas a ver. No hacen nada más que orar el sábado. Así es como se ganaban la confianza de Dios, la nación, y garantizaban la salvación de su familia. De repente, esta tradición de 1500 años cambia abruptamente, porque es cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Empiezan a honrar a Dios el domingo. Luego, el tema de un solo Dios. Monoteísmo. Los cristianos enseñan una forma de monoteísmo, pero dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, radicalmente diferente a lo que creían los judíos. Hubiera considerado el colmo de la herejía decir que alguien podía ser Dios y hombre al mismo tiempo. Sin embargo, los judíos comenzaron a adorar a Jesús como Dios en la primera década. Y por último, el Mesías. Estos cristianos imaginaban al Mesías como alguien que sufría y moría por los pecados del mundo, mientras que los judíos habían sido entrenados para creer que el Mesías iba a ser un líder político que destruiría los ejércitos romanos. Así que aquí hay una comunidad entera de gente que valoraba la tradición. Vivían en un periodo en el que cuanto más antiguo era algo, mejor. De hecho, para ellos, cuanto más atrás podían rastrear una idea, más probable era que fuera verdad. Abandonan creencias atesoradas que han sido transmitidas por siglos y que creían que eran de Dios mismo. Lo hacían a pesar de que ponían en peligro su propio bienestar, y también creían que arriesgaban la condenación de sus almas al infierno si se equivocaban. Estaban muy contentos con las viejas tradiciones. No han cambiado porque se les habían ocurrido mejores ideas. Han cambiado porque así creían ahora, habiendo escuchado a Jesús. Y aún así, en un corto periodo de tiempo, ¿qué pasa? Hay 5 prácticas clave abandonadas para 10.000 judíos. ¿Cómo se puede explicar todo esto? Habían presenciado milagros que no podían explicar y que les obligó a ver el mundo de otra perspectiva. Y crucialmente, habían visto al Cristo resucitado. Vamos a ver el tema de JF Kennedy, que uno de los presidentes más populares, si no el más popular de todos los tiempos para Estados Unidos. ¿Celebrarían los americanos a JF Kennedy por su enfrentamiento con Rusia, su promoción de los derechos civiles y su carismática personalidad? ¿O por su terrible asesinato a manos de Lee Harvey Oswald? Pues claramente el primero, ¿verdad? Después de JF Kennedy, vamos a mirar el tema del surgimiento de sacramentos de la comunión y el bautismo en la iglesia primitiva. Es una evidencia circunstancial más de que la resurrección es verdadera. Lo que ves allí es el fresco de la Fractio Panis, la rotura del pan, en la catacumba de Priscila en la Vía Salaria de Roma. Es litúrgica y teológicamente una de las más famosas pinturas de catacumbas, porque da una idea de cómo tomaban la comunión, la Eucaristía, los primeros cristianos. Lo extraño de este ritual es que estos primeros seguidores de Jesús no se reunían para celebrar sus enseñanzas o lo maravilloso que era. Se reunían regularmente para tener una comida de celebración por una razón, para recordar que Jesús había sido sacrificado públicamente de una manera grotesca y humillante. Se dieron cuenta de que el asesinato de Jesús era un paso necesario para una victoria mucho mayor. Su asesinato no fue la última palabra. Celebraron su ejecución porque estaban convencidos de que lo habían visto vivo después de la tumba. Cuando los gentiles quisieron tomar las leyes de Moisés, los judíos bautizaron a esos gentiles en la autoridad de Dios de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, la gente se bautizaba en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que significaba que habían elevado a Jesús a la categoría de Dios. El bautismo era una celebración de la muerte de Jesús, al igual que la comunión. Al sumergirte bajo el agua, celebras su muerte.
y al salir del agua celebras el hecho de que Jesús fue elevado a una nueva vida. Por último, la emergencia de la Iglesia. Cuando hay un cambio cultural importante, los historiadores siempre buscan eventos que pueden explicarlo. Sin duda alguna, comenzó poco después de la muerte de Jesús y se extendió tan rápidamente que en un periodo de unos 20 años incluso había llegado al palacio de César en Roma. Ahí lo ves. Y este movimiento triunfó sobre un número de ideologías en competencia, eventualmente abrumando a todo el imperio romano. Ahora, si eres un marciano mirando hacia abajo en el primer siglo, ¿piensas que el cristianismo o el imperio romano sobreviviría? ¿Apostarías para un grupo de gente descuidada, cuyo principal mensaje fuera que un carpintero crucificado de un pueblo oscuro había triunfado sobre la tumba? Sin embargo, hoy llamamos a nuestros hijos Pedro y Pablo y a nuestros perros César y Nerón. Espero que les guste. Toque de humor, pero es cierto. La conclusión. Si alguien quiere considerar esta evidencia circunstancial y llegar al veredicto de que Jesús no resucitó de entre los muertos, es justo. Pero tiene que ofrecer una explicación alternativa que sea plausible para los 5 hechos. La repentina aparición de la comunión y el bautismo, los cambios radicales en las estructuras sociales apreciados por los judíos durante siglos, el asombroso surgimiento y crecimiento de la Iglesia, las revolucionarias vidas de los escépticos como Santiago y Saúl, la voluntad de los discípulos de morir por lo que experimentaron. No hay duda de que estos hechos son verdaderos. Lo que se cuestiona es cómo explicarlos. ¿Hay una explicación mejor que aquella de la resurrección? La resurrección y solo la resurrección tiene sentido para todos ellos. Vamos a concluir la presentación entera con este resumen. Hemos visto a lo largo de los 8 episodios o 7 episodios de la presentación misma, después del intro, hemos visto las evidencias de los testigos presenciales, la evidencia documental, la evidencia corroborativa, la evidencia científica, la evidencia de identidad, la evidencia psicológica, la evidencia del perfil, la evidencia de huellas dactilares, las profecías, la evidencia médica, la evidencia del cuerpo desaparecido, la evidencia de un Jesús resucitado, afirmativamente, y la evidencia circunstancial. ¿Qué es lo que hemos visto? Los acontecimientos evangélicos grabados se basan en el testimonio a directo o indirecto de testigos oculares, con los 4 escritores, autores, siendo del tiempo de Jesús. Los evangelios fueron escritos todavía en la vida de varios testigos oculares, lo que acabo de decir, y con hasta tan solo 2 años de diferencia entre la crucifixión, la resurrección y los primeros escritos de la Iglesia con el credo. Hemos visto la fiabilidad de la Biblia. Tenemos copias que comienzan dentro de un par de generaciones a partir de la escritura de los originales. Hemos visto que el Nuevo Testamento no solo ha sobrevivido en mucho más manuscritos que cualquier otro libro de la antigüedad, sino que ha sobrevivido en una forma muy, muy, muy pura, de 99.5% según los expertos. Hay evidencia muy creíble de Jesús de fuentes externas a la Biblia, de los varios historiadores que hemos visto. Hablando científicamente, el Nuevo Testamento es un libro fuente extraordinariamente preciso. La arqueología no ha producido nada que sea equivocadamente una contradicción con la Biblia. Te acuerdas de Lucas como historiador y de Juan, entre otros. En términos de su identidad, Jesús fue claramente un hombre que se consideraba a sí mismo como el Hijo de Dios. En términos de la evidencia psicológica, Jesús no solo estaba haciendo afirmaciones escandalosas sobre sí mismo como Dios, como algunos locos por ahí, pero las respaldaba con milagros asombrosos que incluso el Talmud no niega. Dicen que era brujería, satanismo. Más allá de las afirmaciones y milagros de Jesús, uno de los aspectos más sorprendentes de su comportamiento fue el perdón de los pecados, no los milagros.
Las evidencias de las huellas dactilares ilustró que se cumplieron unos 48 profecías mesiánicas en Jesús, muchas de las cuales no pudieran haber sido diseñadas. Y la coincidencia es fuera de cuestión, las probabilidades eran astronómicas en contra. La evidencia médica aclaró que Jesús murió definitivamente en la cruz. Espero que esta sección te haya gustado. En cuanto a la tumba vacía, aunque ciertamente era un milagro de proporciones asombrosas, tiene sentido a la luz de la evidencia. No hay otras teorías que puedan explicarlo bien, que resistan al escrutinio. Hay abrumadoras evidencias presenciales de que el Jesús resucitado fue visto por cientos de personas durante varias semanas, más de 500. Fueron fuertemente atestiguados y también autentificados como cualquier cosa en la antigüedad. Y por último, la evidencia circunstancial es extremadamente fuerte. Muchos seguidores de Cristo defendieron sus creencias hasta la muerte. El cristianismo se había extendido a lo largo y ancho del mundo extremadamente rápido. Se convirtieron en grandes escépticos, se abandonaron estructuras sociales y creencias clave y se instituyeron nuevos ritos religiosos. No me queda nada más que decir que gracias. Espero que te haya gustado toda la presentación. Para mí ha sido un gran placer prepararlo y difundirlo. Debo muchísimo a Jesús por mi conversión, por su amor, por su presencia, que lo creamos o no en nuestras vidas. Ya espero que vais a recibir sus gracias y su amor, más de sus gracias y su amor en tu vida. Y espero que con estos hechos, por lo menos, no escuchas a las mentiras y puedes defender a tu fe, o por lo menos defender los hechos como son y no escuchar las miles de mentiras que están ahí fuera, que hacen tanto daño a la fe de muchos. Muchísimas gracias por tu atención.